El humo negro allí en la Capilla Sixtina es uno de los datos característicos de las votaciones. Para que esto suceda, tuvimos la primera instancia, que fue el ingreso, el sello, digamos, de las entradas al Palacio Apostólico, allí en el Vaticano, lo que se realizó como primera actividad, sellando las entradas al Palacio Apostólico Vaticano, ¿no? Esto tiene que ver con la entrada del cónclave, con este momento protocolar que es el momento 1 para la elección, lo decíamos, la desactivación de señales para teléfonos móviles, allí en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, para garantizar el aislamiento de los cardenales durante el cónclave. El sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría del Estado del Vaticano ha presidido la ceremonia para el momento 1, el momento protocolar, que está básicamente definido como la entrada, el ingreso al cónclave, que fue la primera acción en camino a la búsqueda del Papa, que finalmente lo vamos a tener. Seguramente hay mucha expectativa mundial. Allí están las imágenes, ¿no?, de este momento que define la Iglesia como un momento de reflexión, como un momento de mucha oración para los cardenales, de mucho análisis y para tratar de salir del esquema del afuera, ¿no?, de lo que significa algún tipo de influencia, ¿no? Esto en un contexto de lo que también se habló y que instaló la película Cónclave, ¿no?, que desde la Iglesia trataron de dejar de lado, como que los precónclaves era una de las características que no existían, la posibilidad de trabajar en grupos, ¿no?, que la película Cónclave lo muestra. Allí, en la elección, no hay ningún tipo de alternativa de poder trabajar en equipo y poder tener opiniones e ir definiendo, de acuerdo a las zonas y las regiones, los votos, ¿no? Están individualizados cada uno de los cardenales y bueno, cada uno tiene derecho a voto y tiene poder de voto, ¿no? Entonces, pero claro, es tanta la historia de lo que significa, de lo que no se ve, que allí empiezan un poco las imaginaciones, las ideas, y se empiezan a armar perfiles de lo que pueden llegar a ser las situaciones de la votación. De hecho, hay muchos memes, ¿no?, en redes sociales respecto a lo que puede pasar. Lo concreto, y es lo que queremos creer, y es lo que manifiesta la Iglesia, es esta necesidad de la oración, la acción interior de cada uno de estos cardenales para estar en eje y en Dios, para tener finalmente una decisión. Así se ha empezado a desarrollar esta primera etapa, de un momento de los más trascendentales en la historia del mundo, ¿no?, que también, hay que decirlo, somos privilegiados de vivir estos momentos tan importantes, tan decisivos y tan determinantes para la historia del planeta, ¿no? Porque parte de lo que sucede también tiene que ver con esta acción que se define en el Vaticano. Y después pensaba en esta cuestión directa que opera con la política internacional, ¿no?, con cada una de las circunstancias y la agenda que define la visita del nuevo Papa a distintas potencias mundiales, para empezar a encontrar en un mundo muy especial, porque el legado que deja Papa Francisco no deja, imaginamos, vuelta atrás respecto a lo iniciado, ¿no? Son otros tiempos, la Iglesia conservadora pareciera haber dejado atrás una etapa, pareciera venir otros tiempos. Lo digo en potencial porque, bueno, todo puede pasar en este cónclave. Uno imagina desde el sentido común que todo iría para entender los nuevos tiempos, ¿no?, como lo han entendido también otras religiones en el mundo, respecto a cómo está parado el planeta con un montón de cuestiones, ¿no?, inmigratorios,
obviamente características políticas, la situación de la guerra, la situación medioambiental, la situación tecnológica, la situación de abusos que ha sufrido también la Iglesia, que ha sido blanco de un montón de cuestiones. Bueno, Francisco enfrentó esas situaciones, imaginamos ese camino. Mariano Oberlin es sacerdote cordobés, está en comunicación con nosotros para, bueno, que nos ayude, Mariano, a entender un poco esta situación. Hola Mariano, ¿cómo va? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, che? Buenas tardes. No sé si se escucha bien, porque hemos tenido problemas ahí de señal. Te escuchamos muy bajito, Mariano, no alcanzamos a... Vamos a corregirlo seguramente al volumen. Hola, hola. En comunicación, bajo lo escuchamos. Lo escucho muy bajo. A ver, Mariano. Sí, a ver, ahí se escucha mejor. Ahí un poquito mejor. Vamos a ir mejorando en función que vayamos charlando. Bueno, empezamos a entender un poquito, Mariano, esta situación, la del día 1, ¿no? Sí, yo honestamente no conozco tanto las internas ahí en el Vaticano, ¿no? Por ahí, soy cura de barrio, así mucho no conozco de ahí. Pero evidentemente que hay internas que se han manifestado incluso durante el pontificado de Francisco, públicamente, incluso algunas como agresiones, cardenales que se han manifestado en contra de Francisco. Entonces evidentemente hay algunas pujas ahí. Yo como cura, como católico, creo evidentemente que el Espíritu Santo va haciendo sobre en todo esto. Había un obispo Robay, que eso hay que decir, Monseñor Robay, que también el Espíritu Santo, que se lo suele asociar a la figura de la paloma, en pos de los huevos que le ponemos, ¿no? Entonces yo quiero creer que quien salga elegido va a ser quien el Espíritu Santo inspire para gobernar la Iglesia. Pero más allá de eso, que es una cuestión de fe, a mí personalmente, y creo que a la Iglesia le haría mucho bien, que sea alguien que le dé continuidad a la obra de Francisco, al legado de Francisco, a su modo de ejercer el pontificado, ¿no? Bueno, imaginábamos esto, ¿no? Más allá de el ala conservadora que hay en esta elección, en la línea de los cardenales conservadores que hay, uno imagina, por el trabajo de Papa Francisco, que va a ser difícil una vuelta atrás, ¿no? Yo creo que sí, pero además, porque yo esto lo expreso en algunas oportunidades, también me parece que nos acostumbramos a verlo a Francisco como un cisne negro, entendido como un episodio extraño, así que no se explica cómo surgió. En realidad, en todo caso, si hubiera un cisne negro fue Juan XXIII, que fue el que abrió las puertas para el Concilio Vaticano II, que respondía a un pedido de las comunidades de base, a un modo de ejercer la liturgia y de ser iglesia ya en las comunidades, en muchos lugares del mundo, pero que hasta ese momento se venía como sofocando. Y Juan XXIII abrió las puertas con estas palabras, ¿no? Vamos a abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que corra el aire del Espíritu Santo, como para desenmohecer un poco la iglesia, y largó el Concilio Vaticano II, que la convocatoria del concilio, que fue realmente algo revolucionario. El Papa Francisco le ha dado un impulso gigantesco y me encantaría que siga esa línea, pero es cierto que todos los papas que han pasado, algunos quizás han vuelto un poquito para atrás en algún punto, otros han avanzado, pero todos los que han pasado han dado continuidad a eso que empezó con el Concilio Vaticano II. Entonces quizá puede que venga alguno que le dé un paso atrás a lo que hizo Francisco en algunas cosas, pero me parece que el camino de renovación de la Iglesia, el camino de compromiso con las realidades de los sufrientes de este mundo, quiero creer que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, puede haber como un ida y vuelta en algún punto, pero en un camino de avanzada, digamos, ¿no? Claro. Mariano, también con la presencia de cardenales argentinos, ¿no? Y cordobeses. Me encantaría que sea Rossi, que sea Víctor Fernández, a Rossi, porque lo tenemos acá cerquita, me encantaría. Entiendo que va a ser medio difícil que vuelvan a elegir otro papa argentino y más todavía jesuita, ¿no? Pero, aunque me encantaría. Pero más allá de donde sea, que entiendo que también eso está como empuja, ¿no? Digo, me parece que también hoy, después de haber elegido por primera vez en la historia un papa americano y particularmente latinoamericano, y para nosotros, bueno, argentino, me parece que hay como un deseo de que el próximo Papa represente también a otra área, a otro sector geográfico de la Iglesia que históricamente nunca ha sido representado, que puede ser África, puede ser Asia. Entiendo que va a haber una puja, los italianos quieren volver a tener sus papas, digamos,
entonces, y los europeos en sentido más amplio también. Entonces entiendo que puede haber una puja desde ese lugar, pero bueno, yo creo que sea como sea, va a seguir este camino de apertura, y por supuesto mi deseo sería o que sea Rossi o que sea alguien que le dé una continuidad profunda al legado de Francisco, ¿no? Más allá de ser africano. Bueno, porque también por ahí se habla de la apertura a otros continentes, y más allá de que tiene su explicación el estilo de iglesia que por ahí se vive en África, la iglesia muy perseguida y que por eso se arraigan y se aferran mucho a la tradición en muchos casos. Puede ser un africano, pero puede ser que tenga una mirada más conservadora en términos teológicos. Bueno, yo creo que no dejaría de ser un avance enorme, pero bueno, por ahí quizá podría haber un retroceso en términos teológicos, ¿no? Claro. La verdad que es imposible saber hoy, quizás la mañana lo sepamos, ojalá, quién es el que va a darle continuidad a esto, pero como decía vos en algún momento, yo creo que es imposible que se vuelva todo atrás. Puede ser que se avance en algún punto, que se retroceda en otro, pero creo que no hay una vuelta atrás en general. Claro. Bueno, mañana es un día muy especial. Algunos anticipan que puede haber alguna definición mañana jueves, ¿no? Sí, es muy posible. Si no mañana, pasado quizás, pero es muy posible. Por lo menos las últimas 2 elecciones fueron así muy rápidas, en 1, 2 días, 3 días como mucho. Las últimas 2 elecciones, ¿no? Así que yo, los últimos conclaves. Así que yo calculo que, por lo que escucho, por lo que he leído, por lo que interpreto, entiendo que entre mañana y pasado es muy posible que ya tengamos un nuevo Papa. Claro. ¿Tuviste la posibilidad, Mariano, de visitarlo al Papa Francisco? Sí, pero muy escueta. Me invitaron de Cedronar, estuve en una audiencia pública, después pasamos a saludarlo uno por uno, y fue muy emocionante poder estar con él, hablarlo, pero fue así 2 minutitos, digamos, una charla muy cortita, un saludo, un abrazo y no más que eso. No tuve la suerte, la verdad, de estar con él, de tomar unos mates, como han tenido la posibilidad algunos otros curas, que me alegra profundamente que lo hayan podido disfrutar de ese lugar. Yo no tuve esa suerte, pero sí a los curas que trabajamos en lugares muy humildes. A ver, digo esto, no siempre los curas que trabajamos en lugares bien humildes somos bien vistos por alguna parte de la iglesia, ¿no? A mí alguna vez algún cura me mandó a decir, con una de mis hermanas, decirle a tu hermano que se acuerde que es cura, ¿viste? Como si lo que yo hago acá en la parroquia no lo hiciera como cura, digamos, ¿no? Más allá de que también atiendo la parroquia, que bautismo, catequesis, misa, lo que se hace en cualquier parroquia, también trabajamos con problemática de consumo, con generación de algunos empleos, de cooperativas de trabajo, de talleres de oficio, cosas así. Entonces digo, hacemos esas cosas, pero no descuide también otro. Pero también yo creo que en esas cosas hay un modo de ejercicio del ministerio. Yo creo que Francisco eso lo dejó muy claro a los que estamos trabajando desde estos lugares. Nos hizo mucho bien su pontificado, creo que nos ha servido muchísimo, nos ha confirmado muchas cosas, y me encantaría, vuelvo a decir, que esto tenga continuidad. Entonces no tuve la suerte de conocerlo personalmente, claro, pero sí, claro, me he sentido profundamente cuidado por su pontificado, ¿no? Claro. ¿Sabes que hablábamos repetidamente desde el fallecimiento de Francisco de Bergoglio? Bueno, con muchos referentes, siempre les consulto, y te lo quiero consultar a vos, Mariano, también, respecto a la figura de Francisco para la Argentina, ¿no? Un país políticamente agrietado, con una situación que politizamos continuamente. ¿Qué imagen tenés del papado de Francisco en la Argentina respecto a la dimensión que le ha dado el país? ¿Qué imaginás? ¿Qué pensás que dejó en ese momento? ¿Tuvimos realmente la referencia concreta de quién teníamos al frente de la iglesia o no? Yo creo que nos perdimos mucho por eso. Me parece que nos hemos perdido mucho. Lo metimos en la grieta, eso que decía vos, tal cual así, a alguien que tenía una mirada mucho más universal. Yo por ahí hablaba con gente que me decía, no, porque eso que dijo de los migrantes fue un palo para... Pero digo, está hablando para el mundo entero. Claro. Hay problemas de migración en Estados Unidos, en un montón de lugares de Europa, particularmente de los que quieren llegar desde África, pueblos sufridos en guerra. Si vos te crees que el Papa, cuando dice que está pensando en tirarle un palito a este, si además si tiene que decir algo, se lo dice de frente, en la cara, quien se lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos. O sea, digo, me parece que hemos tomado como cada palabrita, cada gesto, si levantaba un dedito, si lo bajaba, si sonreía un poquito más, un poquito menos, todo era un palo para alguno, era una bendición para otro. Y me parece que Francisco estaba más allá de eso. Más allá de que era una persona que tenía un perfil político muy fuerte, eso está claro, digo.
y que probablemente algunas cosas las pueda haber hecho como gesto político, pero pensar que todo lo que hacía y decía estaba siempre pensando en algún personaje de la Argentina es el mismo Francisco. Hay un chiste que estaba dando vuelta, es decir, cómo hace un argentino para suicidarse, se sube su ego y se tira de ahí. Me parece que tenemos un poquito de eso los argentinos. No sé si será en todo el mundo, capaz que otros países también lo tienen, si tuvieran un papa de su país, capaz que haría lo mismo, no sé. Pero nos ha pasado eso, que lo pusimos en una grieta, Francisco, cuando él ya no estaba en esa grieta, ¿no? Quizás antes de ser papa, a lo mejor sí, algún gesto se le podía interpretar de ese lugar, más allá de que yo creo que tuvo una mirada mucho más amplia siempre, pero ponerle que cuando estaba en Argentina, bueno, gestos que sí se los podía interpretar más en el contexto propio de la Argentina. Pero ya teniendo él una mirada y una misión universal, pretender encuadrar cada cosa, gesto, palabra que decía en nuestras internas, me parece que era absurdo, y nos perdimos la posibilidad de disfrutar de un papado que va a pasar en historia. Yo creo que no, ni siquiera, digo, Argentina menos, porque nos perdimos mucho, pero el mundo todavía no terminó de dimensionar. Creo que ya la muerte de Francisco ha sido como una bisagra para empezar a dimensionar todo lo que ha significado su pontificado. Creo que va a ser un papado que va a estar en los libros de la historia como una referencia insoslayable de la Iglesia. Bien. Mariano, trabajás en la calle, ¿no? Felicitarte por el laburo enorme que elegiste hacer también, desde un lugar donde podrías no hacerlo, ¿no? El consumo en la Argentina es una de las deudas pendientes de las políticas, ¿no? Saquémosle, si querés, nombre a los partidos, pero es la deuda pendiente, ¿no?, de este siglo. Creo que sí. Para ser honesto también, digo, no he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, pero he podido viajar por algunos lugares y además veo por ahí referencias respecto a este tema, porque es un tema que me apasiona en el sentido de lo sufro, lo vivo como una pasión, digamos, una pasión también en el sentido de sufrimiento, ¿no? La pasión de Cristo, digamos. Es un tema que no se está pudiendo resolver en ningún lugar del mundo. Acá en Argentina tampoco. O sea, desde hace un montón de años esto viene creciendo, cada vez hay más narcotráfico, cada vez más chicos con problemas de consumo. La contracara, y gracias a Dios, cada vez hay más chicos que piden ayuda también, ¿no? Yo por ahí digo, a mí, por ejemplo, ¿cómo te imaginas la fundación tuya de acá a 20 años? De acá a 20 años me imagino que no existe. O sea, mi deseo sería que, y si existe, que sea para otra cosa, porque este tema ya se resolvió. Me gustaría que esto se resuelva, mi sueño es ese. Mientras no se resuelva, bueno, seguimos haciendo nuestro aporte como podemos. Pero la perspectiva que yo veo es que esto está cada vez peor, no se resuelve. Insisto, al margen de cualquier tinte político, yo también lo tengo, o sea, no es que no soy apolítico, digamos, pero en este tema particularmente, digo, sí, ninguno se ha puesto de acuerdo, ¿no? Hace muchos años y no frena, no hay, parece que no hay nada que sea efectivo frente a esto hasta ahora, por lo menos. Y el tema de la minoridad, Mariano, cierro con esto, ¿no? Pero digo, el tema de la minoridad es muy preocupante. Nosotros estamos trabajando también con menores y en un montón de casos de los que nosotros recibimos, el tema del consumo de drogas y en algunos casos vinculado a la venta, en su familia o cosas así, yo creo que es una parte importante de las problemáticas, ¿no? Chicos que han cometido delitos para consumir o bajo los efectos del consumo, y si no resolvemos la problemática del consumo no vamos a resolver otro tema tampoco, ni bajando ni subiendo la imputabilidad. O sea, me parece que si no abordamos la problemática de fondo, el tema de la deserción escolar es otra parte de esta problemática. Si no logramos los chicos puedan continuar en la escuela, estar contenidos, recibir todo lo que la escuela tiene que dar, no solo en términos cognitivos, intelectuales, no solo el título académico, sino también todo lo que la escuela te ofrece, que es aprender a cumplir un horario, cierta disciplina, ciertos hábitos saludables, ciertos hábitos de trabajo, de orden, de productividad, de calidad, etcétera. El chico que deja la escuela pierde todo eso, después le cuesta integrarse en el mundo laboral, le cuesta integrarse en algunos ambientes sociales, entonces es muy difícil retomarlo. Por ahí yo escuché que Gustavo Carrara, el obispo Gustavo Carrara, que hacía obispo Videro, decía el otro día que hablaba con alguien y ese alguien le decía, bueno, pero si lo metes preso después lo podés obligar a ir a la escuela. Sí, pero ¿por qué no hacemos algo para que no deje la escuela de caer preso? Y ese es el problema, Mariano, ese es el problema, ¿no? Atacar las instancias. Te llamamos por una cuestión, nos fuimos a otra, pero bueno, me parece que es parte también de lo que tienen que atender el nuevo papado, ¿no? La situación que existe a nivel mundial. Mandarte un fuerte abrazo, gracias y bueno, ojalá que tengamos papa pronto, ¿no?
Ojalá, seguramente va a ser y va a ser un don de Dios sin duda. Mariano Oberlin, sacerdote de la ciudad de Córdoba, gracias. Un abrazo, gracias por Un abrazo.